Me pareció ver a alguien ahí. A ver, ¿qué se va? Mm, Gloria al Señor. Que le bendiga a todo. Dios te bendiga, Anthony. Te bendiga mucho, hijo. Amén. Dios te bendiga, Briana. Smarlin, Dios te bendiga también. Vamos a activarnos, vamos a orar para iniciar este tiempo. Amén. Ya los demás que se vayan conectando, pues lo vamos admitiendo. A medida que vayan entrando a la reunión, vamos a repasar, vamos a orar para iniciar este tiempo de estudio. Amén. Gloria a Dios. Déjame ver. Explica, multiplica. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Ven mi pantalla? Sí, ok. Vamos a orar, mis amados hermanos. Brianna, por favor, podría, si no es mucha molestia, dirigirnos al Señor en oración para iniciar este tiempo de estudio. Puedo en inglés. ¿Ah? Puedo hablar en inglés. Sí, sí, hazlo, claro. God, thank you for letting us live through this day. Thank you for letting us praise you, and please let this a group call. Please let this moment of adoration be used so you can move us, you can change us. Please don't let us leave this group call the same way we answered. Please let us please please let us learn a lot of things about your Bible, a lot of things about what you went through. Please let us adore you and let our family look to you for for saviors for, and please let all our friends, all our family as well, please let them live a long, beautiful life under your protection. And please let them start going to church and start adoring you. En nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Brianna, por ayudarnos en la oración. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué yo hice aquí? Déjame ver, porque no estoy entendiendo. No veo, no veo. Déjame ver. Uh-uh. Oh, déjame ver. Speaker gallery in Mercy. No. Gallery. Shopping timer. Full screen. Espérenme que me comió este cosa, este son. No estoy viendo mi pantalla. Share. Santo es el Señor. Amén. Vamos al cuestionario, chicos. Estoy tratando de poner la pantalla en un lado, ¿verdad? El screen para poder ver la pantalla mía, pero no sé, no me acuerdo qué fue lo que hice aquí. Mientras esto se resuelve, quiero asegurarme de que va mi pantalla. Me dijeron ahorita que sí, ¿verdad? Santo eres mi Dios. No se ve en la diapositiva. No se ve la diapositiva. Nope.
Ah, con razón, con razón. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, por eso era que me veía perdido, que no lo veía a ustedes, y era porque no estaba compartiendo la pantalla. Amén. Bueno, vamos al cuestionario, chicos. Vamos al cuestionario, ya hemos orado. Estamos ya pasado con un minuto con 6 minutos. Vamos al cuestionario. Dios les bendiga más a todos los que han entrado, los que están por ahí. Eh, Vamos a al cuestionario. Hoy estamos en el cuestionario del estudio número 4, perdón y restauración, que vimos la semana pasada. Amén. Vamos rapidito a la pregunta número 1. Hoy habemos pocos aquí conectados. Vamos a esperar que sigan llegando los otros, pero en lo que ellos llegan, nosotros vamos a ir pues ah, avanzando, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. All right. Pregunta número 1. Indica. mm, sorry. Estoy donde no es. Perdón y restauración. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que no nos ayuda en nuestra lucha contra la tentación? La respuesta es, Iván, ¿qué es lo que no nos ayuda? No nos ayuda en nuestra lucha contra la tentación. Nuestra pregunta número 1, naturaleza pecaminosa. Amén. Nuestra naturaleza pecaminosa. Así que vayan llenando lo que no lo tienen lleno. Amén. Me pareció ver a tu esposa Iván conectada. ¿Ella se desconectó? Sí, ella está aquí conmigo ya. Ah, muy bien. Ok. Se me bugueó esto, no pude contestar, era nuestra Ah, naturaleza bueno. pecaminosa. Entonces, vámonos con la pregunta número 2, Briana. ¿La tiene llena, Briana? La pregunta número 2 dice, ¿la tiene llena, Briana? ¿La quiere leer? No tengo lleno. Ok, no lo tiene lleno. Pues ve llenando, ¿oíste? A medida que tú en la pantalla voy a ir poniendo la respuesta. Recuerden llenar con lápiz, chicos, para que en caso de que tengan que borrar, ¿verdad? Puedan hacerlo. Gloria al Señor. Pregunta número 2. Entonces dice, ¿qué texto bíblico enseña esta verdad? ¿Verdad? La pregunta número 1, ¿qué nos ayuda? ¿Qué no nos ayuda en nuestra lucha contra la tentación? La respuesta es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué texto bíblico enseña esta verdad? Iván, pregunta 2. El texto bíblico que enseña esta verdad es Santiago 1:14. ¿Lo podrías leer, por favor? Santiago 1:14 nos dice, somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestros propios malos deseos, somos atraídos y seducidos. Amén. Recuerden, la concupiscencia significa vieja naturaleza, viejos deseos. Amén. A veces nosotros cuando cualquier cosa, el diablo, que esto, el diablo, el otro, no. Hay un enemigo también que es nuestros propios deseos. Recuerden que decíamos que cuando nos convertimos somos ya salvos, ¿verdad? Del pecado, de la ira de Dios, del juicio de Dios, pero todavía tenemos una naturaleza caída que fue manchada con el pecado adámico. Amén. Fue manchada con el pecado adámico. Una preguntita, Brianna y Anthony. ¿Ustedes me entienden bien cuando hablo en español? ¿Entienden bien el contexto? Sí. Sí. Si hablo muy rápido, me lo dicen, por favor, me levantan la mano y bajo un poquito mi velocidad, porque me interesa que estén atentos y que entiendan todo, ¿ok? Amén. Santiago 1:14 dice entonces que
somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia. Pregunta número 3. ¿En virtud de qué? No, perdón. Sí, en virtud de que todavía conservamos nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nunca debemos hacer? Josué, ¿tiene la respuesta? Pregunta 3. En Eh, virtud de que todavía conservamos no, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué es es- lo que nunca debemos hacer? no debemos confiar nunca en nuestra propia capacidad para resistir la tentación. Amén, aleluya. Muy bien, Josué. No debemos confiar nunca en nuestra propia capacidad para resistir la tentación. ¿Por qué? Por lo que dice la misma pregunta. Porque en virtud de que todavía conservamos nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Así que en virtud de eso, nunca debemos confiar en nuestra propia capacidad para resistir la tentación. No podemos decir, ay, yo soy fuerte, ya yo me convertí, ya la cerveza no me puede tentar, o la música, o las mujeres, o los hombres, en el caso de las mujeres, ¿verdad? No, 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 no. Siempre, nunca podemos confiar en nuestra propia capacidad, sino en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pregunta número 4. Léamela usted mismo ahí, Josué, por favor. La pregunta número 4. La pregunta número 4. Sí, señor. Amén. Cuando un creyente comete pecado, es probable que el diablo le acuse de no ser salvo. Muy bien. La respuesta es no ser salvo. Amén. Así es. Así es. Pregunta número 5. Anthony, ¿podría leerla, por favor? ¿Tiene tu librito, Anthony? Por favor, léeme la pregunta número 5, mi hermanito. ¿Por qué no debemos hacer caso a las excusas de diablo? Porque salgan Juan 8 capítulo 4. ¿Cómo se dice eso? La pregunta número 4, la pregunta número 5, ¿verdad? Juan Sí, 8:44. Juan ok. 8:44. El Y diablo es mentiroso, ocho. Anthony. Esa es la respuesta. Sí lo tenía, solo no. Ay, excelente. Gracias, manito. Felicidades. Gracias. La respuesta es Juan 8:44, porque el diablo es mentiroso. Mentiroso. ¿Por qué no debemos hacer caso cuando el diablo te dice que tú no eres salvo? Porque el diablo es mentiroso. No debemos creerle a lo que dice Satanás, debemos creer a lo que Dios ha dicho. Y ya Él nos ha dicho que nos perdona cuando pecamos y nos restaura. Amén. Gloria al Señor. Así que la respuesta número 5 es mentiroso. Briana, por favor, léeme la número 6. Cualquier, Pregunta número 6. cualquier pecado interrumpe nuestra Comunión. comunión. Comunión es la respuesta, Briana, ¿oíste? Sí. Nuestra comunión con Dios. Cualquier pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. ¿Qué significa comunión? Esa libertad, ¿verdad? De culpa que sentíamos. Con Cristo, ya cuando somos libres de culpa, ya no tenemos, cuando somos rescatados del pecado, ya no sentimos culpa por el pecado, ya sentimos que Cristo nos perdonó. Pero ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hace el enemigo? Hace que pequemos. Y cuando pecamos, esa comunión, ese estado de seguridad en Cristo es interrumpida. A eso se le llama comunión. Y entonces, en vez de sentirnos en comunión, ¿verdad? En vez de sentirnos protegidos por Dios, en vez de sentirnos en amistad con Dios, no sentimos
culpables de pecado, de ofenderle y de fallarle. Así que cuando pecamos nos sentimos mal, sentimos que le hemos fallado a Dios y es porque el pecado rompe esa comunión entre Dios y el hombre. Amén. Pregunta número 7. Smarling, por favor, léeme la pregunta número 7. Está cerca de Iván. Siento. Aunque el creyente no pierde su salvación cuando peca, sí pierde sí De pierde mo- de momento Ujú. el gozo de su salvación. Amén. ¿Se entiende ese versículo? Eso es sumamente importante que los entendamos, ¿eh? Es sumamente que los entendamos. Cuando el creyente, aunque el creyente no pierde su salvación cuando peca, sí pierde de momento el gozo de la salvación. Mire, aunque no voy a entrar en el tema ya teológico porque necesitaremos mucho tiempo. Hay personas que dicen que se pierde la salvación, hay otros que dicen que no se pierde, pero mire, si nosotros perdiéramos la salvación cada vez que pecáramos, hay una posibilidad muy grande de que es más fácil, ¿verdad? Estar viviendo sin estar seguro de que vamos al cielo, ¿ok? Y Dios nos ha dicho, y yo creo que ustedes si recuerdan, yo creo que ustedes han leído bastante conmigo, hemos leído juntos 4 capítulos completos de estudio que nos van hablando de la seguridad de nuestra salvación. Amén. Así que tenemos que tener eso claro. Cuando usted peca como hijo de Dios, que ha confiado en Cristo, que ha sido salvo, o sea, ha confesado sus pecados, ha confiado en Cristo para su salvación, ha hecho a Cristo Señor y dueño de su vida, ya su salvación está garantizada. Amén. Ahora, no significa esto que porque somos salvos vamos a pecar, porque aunque pequemos somos salvos. No, recuerde lo que leíamos, recuerde lo que veíamos. Veíamos que el que ha sido salvo tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza te hace que aborrecer el pecado. Ahora, aunque te hace aborrecer el pecado, lamentablemente, ¿qué hacemos? Pecamos. Pecamos. Ahora, la diferencia entre el cristiano que peca y el pecador que no es salvo, ¿cuál es? Que el cristiano que peca se ensucia del lodo y quiere correr a limpiarse. Eso significa que el que peca quiere correr a Cristo buscando perdón y restauración. Pero el que no es salvo corre al pecado como el perro corre a su vómito y como el puerco vuelve a su lodo. Que aunque usted lo limpie el puerco, desde que tenga la oportunidad y vea un charco de lodo, ahí va, porque esa es su naturaleza. Lo mismo pasa con el que no es salvo. Si hay una persona que usted lo ve en la iglesia por 1 año, 2 años, 3 años, predicaba, alababa, cantaba, hablaba lengua, pero a los 3 años usted lo ve en el mundo metido en lo más profundo del pecado, hay que preguntarse si realmente nació de nuevo. Amén. Hay que preguntarse si nació de nuevo, porque yo peco diariamente, mis hermanos. Pero mi naturaleza no me permite yo pecar, saber que pequé hoy e irme a la cama sin confesar ese pecado. Yo no puedo. Yo tengo que asegurarme antes de dormir de confesar mi pecado y saber que Cristo por la fe me perdonó, porque el Señor dice que en Juan 1:9, primera de Juan 1:9, ¿recuerdan? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando nosotros pecamos en todo el día, no podemos irnos a la cama, primero, sin confesar nuestro pecado a Dios. Segundo, sin pedirle perdón a los que viven con nosotros si le hemos ofendido antes de irnos a la cama, porque usted no sabe lo que puede pasar mientras usted duerma. Su corazón se puede detener. Amén. Y es menester que usted esté en comunión con Dios antes de usted irse a la cama, porque usted no sabe si mañana va a despertar. Amén. Tenemos que tener eso claro. Amado, ¿se entiende?
¿Se entiende, amados hermanos? Yo quiero que usted lo entienda, por favor. Yo quiero que usted sepa que usted es seguro en Cristo. Yo quiero que usted sepa que Cristo lo ha perdonado y que por eso somos victoriosos en el Señor. Amén. Así que la pregunta número 7, aunque el creyente no pierde su salvación cuando peca, sí pierde de momento el gozo de su salvación. Pregunta número 8. ¿Qué texto bíblico nos enseña cómo arreglar cuenta con Dios cuando hemos pecado? Josué, o Briana o Anthony, no sé si uno de ustedes dos lo tiene antes de Josué. Antes de Josué. ¿Anthony lo tiene? ¿Briana lo tiene? No. Ok, Josué, por favor. Pregunta 8. Amén, amén, hermano. Pregunta 8. ¿Qué Sandra está texto ahí con bíblico usted, nos ¿verdad, enseña? hermano? Josué, Sandra está ahí con usted, ¿verdad? Sí, Ah, hermano, estamos intentando conectar, pero no nos puede. Pues. bueno, pues que se ponga cerca de usted, que si tiene su librito lleno, entonces ella podría participar. Amén. Amén, amén. Perdón, El texto, perdón, Sara, Brianna, ¿Sara está cerca de ti? Aquí. ¿Está contigo? Sí, estoy aquí. Muy bien, muy bien, Dios te bendiga. Está Es para bien. saber entonces, para ponerte. Muy Ah, bien, okay. perfecto. Entonces, Josué, la número 8. amén. ¿Qué texto bíblico nos enseña cómo arreglar cuentas con Dios cuando hemos pecado? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan, yo se lo acabo de decir de memoria, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, la número 8, Primera de Juan 1:9. Gloria sean dadas a Dios. La pregunta número 9. Sara, ¿podría ayudarme con la pregunta número 9 leyéndola, por favor? Amén, okay. De acuerdo con Primera de Juan 1:9, ¿qué debemos hacer cuando pecamos? Debemos confesar nuestros pecados a Dios y confiar en su promesa de perdonar y limpiarnos. Amén. Gracias, Sara. Muy bien. La número 9. Debemos en primer lugar confesar nuestros pecados a Dios. En segundo lugar, confiar en su tercero, promesa. Promesa. Sumamente importante que usted entienda. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos? Ahí está la respuesta. Debemos confesar nuestros pecados y debemos confiar en qué, en nosotros, en lo que sentimos. No, en la promesa de la palabra de Dios de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y eso es sumamente importante porque nosotros muchas veces confesamos nuestro pecado, pero seguimos sintiendo culpa, ¿sí o no? Seguimos sintiendo culpa, seguimos pensando que Dios no nos ha perdonado, que ese pecado es demasiado grande y que amerita semana de ayuno, de oración, que amerita ayuno de 40 días para que ese pecado sea perdonado. Eso no es bíblico. Aunque sí es importante ayunar y orar para fortalecernos espiritualmente, la realidad es que el pecado es perdonado desde que se confiesa. Amén. Tengamos eso claro. No necesitamos una semana para que Dios nos perdone. Vamos a sentir culpa quizá por un día, 2 días, una semana, hasta un mes. Pero Dios nos perdona al instante confesamos el pecado. Amén. Número 10. En relación con la confesión de nuestros pecados, pregunta, ¿qué dos cosas debemos tomar en cuenta? Sandra, por favor, pégase ahí de su amado y dígame esa respuesta a la pregunta 10. Sandra, ¿la tiene? Sandra, esposa de Josué. Amén, amén, hermano. Diga. Directamente a Dios. La respuesta a la pregunta 10. ¿Sí? Ajá. Lea la pregunta. En La relación pregunta, con la confesión de nuestros pecados, ¿qué dos cosas debemos tomar en cuenta? En primer lugar,
directamente a Dios y la segunda es que debe ser hecha perfectamente. Prontamente, prontamente. Muchas gracias, Sandra. Recuerde siempre, ¿qué dos cosas debemos hacer? Que la confesión del pecado debe ser directamente a Dios. Y en segundo lugar, debe ser prontamente. ¿Qué significa prontamente? Desde que somos conscientes del pecado, debemos confesarlo. Amén. No debemos guardarlo para después, porque no sabemos qué va a pasar después. Y la 11 dice, ¿por qué debemos confesar nuestros pecados directamente a Dios? ¿Qué dice la respuesta? Yeah. Iván. Iván. Dice que porque contra Dios hemos pecado. Porque contra Dios hemos pecado. Sara, la número 12, por favor, léala y respóndala. Si la tiene. Sara. Lo puedo leer, pero Sí, ya. está bien, léela, no te Sí. preocupes, que yo voy a poner la respuesta ahí en A ver. pantalla. Si has ofendido a un prójimo, además de confesar tu pecado directamente a Dios, ¿qué más debe hacer? Debe confesarle también a él la falta cometida, a tu prójimo, ¿ok? La respuesta es, debe confesarle también a él la falta cometida. Recuerden que debemos en la 11 confesar el pecado a Dios, pero si hemos pecado contra un prójimo, contra un hermano, si yo he pecado contra ustedes, yo debo pedirle perdón a Dios porque he pecado contra él, pero también debo pedirle perdón a ustedes porque le he ofendido. Amén. La número 13. ¿Qué tan pronto debe confesar tus pecados a Dios? La respuesta es tan pronto como soy consciente de haberlo ofendido. Amén. Muy bien. La 14. Después de haber confesado tus pecados directamente a Dios, ¿qué más debe hacer? Debe confiar plenamente en su promesa. Número 2. Debo aceptar por fe el hecho de mi perdón y limpieza. Número 3. Debo tener por cierto que me ha cumplido su promesa. Y por último, debo darle gracias a Dios por ello. Amado, ese es el camino, la forma correcta de nosotros saber que Dios nos perdonó. Amén. Debemos seguir puntualmente esos pasos para sentir que Dios nos ha perdonado. Amén. Y por último, ¿de qué depende la seguridad de tu perdón? No depende del testimonio de mis sentimientos, como le decía ahorita, los sentimientos siempre te dicen tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable. No depende de eso. Depende del testimonio de la palabra de Dios. No es lo que diga mi corazón. Mi corazón puede decirme culpable cuando Cristo ha dicho que soy perdonado. Pero también mi corazón puede decirme, no confieses ese pecado, tú no has hecho nada, no le confieses nada, que tú no has hecho nada, cuando tú sabes que ha pecado. Entonces no podemos dejarnos llevar de nuestro corazón. Amén. Bueno, nos extendimos un poquito en este cuestionario de hoy, pero es sumamente importante que usted entienda lo que conllevaba o lo que conlleva el perdón y la restauración. Amén. Y que usted en su subconsciente, usted siga a solo que siga, ¿verdad? Meditando en la palabra de Dios. Vamos al tema de hoy, rapidito, que ya son las 8:30 y 34. Amén. Gloria a Dios. El estudio de hoy lleva por título Tu estudio bíblico personal. Amén. Vamos a empezar, Iván, contigo de una vez. Vamos a leer los párrafos 1, 2 y 3. Ok. Antes de eso, Iván, antes de eso, ahí tenemos el versículo para memorizar hoy, Josué 1:8.
Miren todo su pantalla, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ah, el título está mal, amén. El título es Tu estudio bíblico personal, amén. Dejé el número 4 ahí. Pero es tu estudio bíblico personal, el estudio de hoy. El versículo dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Josué 1:8, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Tremenda promesa, amén, que tiene el Señor para nosotros en su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos contigo, Iván. Ok, tu estudio bíblico personal, primer párrafo. Para crecer espiritualmente hay algunas disciplinas que necesitas practicar durante toda tu vida. En esta lección consideraremos la primera de ellas. Todo crecimiento, sea físico o espiritual, depende en gran parte de una alimentación adecuada. Varios pasajes bíblicos enseñan que la palabra de Dios es comida espiritual. Se refiere a ella como pan, como leche y como alimento sólido. En Mateo 4:4, el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Primera de Pedro 2:2 leemos lo siguiente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Continúa. Por leche espiritual no adulterada, el apóstol quiere decir la leche pura de la palabra. Sigo. Sí. La leche es el alimento perfecto para los niños recién nacidos, pero un desarrollo normal exige que después de algunos meses se empiece a tomar alimento más sólido. En Primera de Corintios, versículo 3 del 1 al 3, nos dice que el apóstol Pablo se lamenta de unos creyentes que se habían estancado en su crecimiento. No pude hablaros como a espirituales, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, es decir, alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No es la voluntad de Dios que te estanques en tu desarrollo espiritual. Pero si vas a crecer en tu nueva vida, tendrás que aprender a alimentarte diariamente con el estudio personal de la Biblia. Esto requiere tres cosas: lectura cuidadosa, aprendizaje diligente y meditación frecuente. Y todo con el fin de obedecer. Amén. Déjalo ahí. Muchas gracias, Iván. No problem. Primera de Corintios, capítulo 3, Iván, lo introdujiste, versículo 1 al 3. Primera de Corintios 3, verso 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Bueno, en el versículo 4 dice que uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolos, otro decía yo soy de fulano. Es como que en la iglesia Shalom uno diga, ah, a mí me gusta como predica Henry, otro diga, ah, no, a mí me gusta como predica Eugenia, ah, no, a mí me gusta como canta Smarling, ah, no, a mí me gusta, no, no, no. Entonces, los días que Henry predica, va el fan club de Henry, ¿verdad? Pero entonces el otro grupo que no le gusta como Henry predica, ese día no va a la iglesia. ¿Ok? El día que va el fan club de Yolanda, pero no el fan club de Henry, ese día Henry y su fan club se quedan porque no les gusta como predica Yolanda, o como predica la hermana Eugenia, o como canta Josué. Entonces, mis amados hermanos, eso se llama inmadurez espiritual. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Había división en la iglesia.
Cada persona tenía su fan club y seguía a su gente. Entonces el cuerpo no estaba, el cuerpo que es la iglesia, no estaba funcionando de manera eficiente. ¿Y usted sabe por qué pasaba eso, mis amados hermanos? Porque no tenía madurez en la palabra de Dios. Por eso, como dice, como está en su pantalla, la palabra de Dios es comida espiritual. Era lo que leyó Iván en la página 25. Amén. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que de la misma manera que nosotros nos alimentamos carnalmente, que comemos desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena y merienda, de esa misma manera, usted y yo procuremos diariamente alimentar nuestra alma del estudio de la palabra de Dios. No sé si ustedes han estado o han hablado lo que han hablado más conmigo, ¿verdad? En la iglesia, compartiendo, se darán cuenta que yo siempre exhorto a los hermanos a que lean la Biblia. Yo siempre y siempre voy a exhortar a mis hermanos a que lean la Biblia. Hay mucha gente que busca la revelación de Dios a través de sueños, a través de ayuno, a través de oración, y quieren que Dios se les revele a través de sueños y visiones. Y eso está bien, Dios lo puede hacer, Dios es soberano, claro que sí. Pero no es correcto que usted busque a Dios en visión, en sueño, en ayuno, en oración, y entonces no lea la Biblia. Amado, eso no es correcto. Perdóneme si a usted le han predicado que solamente con ayuno, oración y eso es suficiente. Que no es tan importante leer la Biblia, amados hermanos, porque si usted ayuna y ora, Dios se le va a revelar. Eso no es lo que dice la Biblia. Tan importante es el ayuno, tan importante es buscar la revelación, tan importante es buscar los sueños, como tan importante es estudiar la palabra de Dios. Recuerden el versículo favorito mío. ¿Cuál es? Juan 5:39. Siempre se lo digo. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Apréndase ese versículo, amado hermano. Apréndaselo. Apréndaselo. Por favor, apréndaselo. Escudriñar las escrituras. La palabra de Dios, muchas iglesias entran en el error de doctrina, en el error de división, Hay gente que se va de la iglesia, amado, porque usted no lo saludó, por Dios. Hay gente que se va de la iglesia porque fue un domingo la iglesia o se enfermó y usted no lo llamó. Yo no estoy en la iglesia buscando que usted me llame si yo me enfermo. Claro que es importante que como hermano en Cristo yo necesito darle un abrazo a ustedes. Necesito que si estoy enfermo ustedes me llamen. Me hace falta que me consuelen. Pero más importante es, amados hermanos, que usted encuentre consuelo en la palabra de Dios. Encuentre consuelo en la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:2 que Iván leyó. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si usted quiere ser un cristiano maduro, usted necesita estudiar la palabra de Dios diariamente. ¿Cuántos recibieron este año en Shalom un calendario de lectura bíblica? ¿Cuántos recibieron su calendario de lectura bíblica? ¿Ninguno de los que están aquí? ¿En serio? ¿Yolanda no le dio un calendario de lectura bíblica para leer un capítulo de la Biblia diario? No. Y Josué, ¿solo Josué Bueno, lo tiene? cuando dice calendario es una lista de las... El plan de lectura bíblica, el plan. Se Amén, dio en la iglesia a principios de año. amén. Si lo necesitan, se lo puedo mandar. Porque eso es sumamente importante que usted diariamente usted lea la Biblia de manera sistemática para poder aprender. Como dice en su pantalla, no es la voluntad de Dios que te estanques en tu desarrollo espiritual. Y una de las cosas más terribles que ataca a la iglesia, se lo voy a repetir, es que los hermanos
quieren buscar a Dios solamente a través de revelación y sueño. Pero no quieren buscar a Dios a través de la lectura de la Biblia, a través del estudio bíblico. Y eso es sumamente fundamental para que el creyente madure espiritualmente. Por eso era que Pablo reprendió a los corintios en esa cita bíblica que le leí. Los reprendía diciéndole en 1 Corintios 3, del 1 al 3, que eran niños espirituales porque estaban en disensiones, en contiendas, cuando deberían estar ocupados en la lectura de la palabra, en el estudio de la Biblia. Por eso, amado, es sumamente importante. Recuerde siempre, no es la voluntad de Dios que usted llegue a Shalom, a sentarse los viernes, los miércoles y los domingos, recibir una palabra e irse para su casa y ya. Ahí quedó todo. No es la voluntad de Dios eso. Es la voluntad de Dios que usted diligentemente escudriñe las escrituras. Juan 5:39. Escudriñe las escrituras, porque en ella os parece que dice Jesús, tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. Así que si usted quiere conocer a Dios, la primera fuente a la que debe recurrir antes de los sueños, antes de las revelaciones, antes del ayuno, la primera fuente, la fuente primaria, ¿cuál es? ¿Cuál es? La palabra de Dios, la Biblia. Esa es la fuente primaria. Tenemos que tener un equilibrio en la vida espiritual. No solamente le voy a decir, no, enfóquese en leer la Biblia y olvídese de la oración porque la oración no es importante. No, claro que no. Jamás yo le diría eso. Ambas cosas van de la mano. Va de la mano el estudio de la Biblia, como va de la mano la oración, como va de la mano el ayuno. Pero entre esos tres, lo más importante es el estudio de la palabra de Dios. Porque Jesús lo dijo, escudriñen las escrituras. ¿Qué dijo Josué 1:9? Josué 1:9 que leímos al principio para memorizar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ello para que haga conforme a todo lo que en ella está escrito, porque así hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso fue lo que leímos, ¿verdad que sí? Memorice las escrituras, hermanos. Para crecer en tu vida cristiana necesitas tres cosas. Y eso lo encontramos en la página 26. ¿Cuáles son esas tres cosas? En primer lugar, la lectura cuidadosa. Mentira, eso lo vimos al final de la página 25. Dice la lectura cuidadosa. En segundo lugar, aprendizaje diligente. Y en tercer lugar, meditación frecuente. Esas tres cosas se necesita para tú crecer en tu vida espiritual, en tu vida cristiana. Y yo te garantizo, en el nombre de Jesús, que si tú sigues esos tres pasos en tu lectura diaria, tú vas a ser un cristiano que va a ir madurando día a día. Y de aquí a diciembre, yo les reto a ustedes, en el nombre del Señor, les reto a ustedes de aquí a diciembre, que ustedes no van a ser los cristianos que son hoy en mayo. En diciembre, cuando cierre diciembre 31, usted no va a ser el cristiano que usted es hoy, mayo 13. Mayo 13, el 31 de diciembre. Si usted sigue cuidadosamente la lectura cuidadosa, el aprendizaje diligente y la meditación frecuente, usted no va a ser el mismo. Amén. Continuamos. Página 26. Hermano Josué, léame por favor lo último de la página 25 y continúe en la 26, por favor. Léamelo rapidito que tenemos el tiempo encima ya. El último Bueno, párrafo del 25 y continúe en el 26. Página bueno, 26. dice, en pri- en primer lugar, debes tomar tiempo cada día para leer la Biblia, pero, y un pero no debes leerla simplemente para cumplir con una obligación. Párese Debes ahí, leer, párese ahí, párese ahí. Tú no puedes leer la Biblia diariamente porque la iglesia te dio un plan
Y como Yolanda te dio un plan bíblico, tú tienes que leerlo para no quedarte atrás, porque después si te preguntan te va a dar vergüenza decir que no la leíste hoy. Hermano, aquí no estamos para agradar a hombres. Yo no leo mi Biblia porque si Yolanda me pregunta, me va a dar vergüenza decirle que no le he puesto la mano a la Biblia en esta semana. Yo no leo la Biblia porque me toca dar un estudio los martes, entonces tengo que agarrar la Biblia los martes en la tarde o los lunes porque tengo que dar un estudio. Yo leo la Biblia porque es la manera primordial de yo conocer al Señor, sus deseos, sus preceptos y cómo yo lo voy a aplicar a mi vida. Amén. Continúe, hermano Josué. Amén, amén. Debes leer cuidadosamente en busca de un mensaje personal de Dios para ti. Esto será más fácil si lees en la Biblia que tenga los capítulos divididos en párrafos o secciones. Antes de leer, detente para orar. Dale gracias a Dios por el don de su palabra. Pídele que te dé entendimiento y que por medio de la lectura te enseñe algo que te ayude a vivir como debe, como debes ese día. Ten a la mano papel y lápiz y después de leer un párrafo o sección, procura contestar las siguientes preguntas. Ujú. Número uno, ¿encuentro en este pasaje algún ejemplo que debo seguir? Número dos, señala este pasaje algún pecado que debo confesar a Dios. Número tres, ¿hallo algún error que debo evitar? Número cuatro, presenta este pasaje algún mandamiento que debo obedecer. Número cinco, ¿contiene este pasaje alguna promesa que debo hacer mía por la fe? Y número seis, ¿consigna este pasaje alguna oración que yo pueda hacer? Amén. Muy bien. Vamos a tomar como ejemplo el Salmo 119:1. ¿Ok? Vamos todos allá, por favor. Busquen su Biblia. Salmo 119:1. Salmo 119:1. ¿Todos lo tienen? Me avisan, por favor. Recuerden que tenemos el tiempito encima. Vamos a buscarlo rapidito. Yo no lo voy a poner en pantalla, así que me gustaría que usted lo busque usted en su Biblia. Salmo 119:1. Mire lo que dice. Bienaventurados los perfectos de camino, ¿verdad? Los que andan en la ley de Jehová. Ya eso es todo lo que dice ese versículo. O vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a agregar el número 2 también. Comenzamos en el 1 de nuevo, 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Ok? Eso es un pasaje de la Biblia. Ahora vamos a su libro, lo que Josué acaba de leer. Dice el mandato, dice el mandato, ten a mano papel y lápiz y después de leer un párrafo o sección, procura contestar las siguientes preguntas. Estamos en el Salmo 119, ¿verdad? 1 y 2. Primera pregunta. ¿Encuentro en este pasaje algún ejemplo que debo seguir? Vamos otra vez a los versículos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Pregunta 1. Encuentro en este pasaje, ¿verdad? Salmo 119, 1 y 2. ¿Encuentro en este pasaje algún ejemplo que debo seguir? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el ejemplo 1? Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son esos? Los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes son los que andan en la ley de Jehová? Los que están leyendo la Biblia y están procurando obedecerla. ¿Me están siguiendo la idea? Pregunta número 2. ¿Señala este pasaje algún pecado que deba confesar a Dios? Por supuesto que sí. Dice ahí, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón lo buscan. Si hasta hoy usted no estaba leyendo la Biblia, ¿estaba usted en pecado, sí o no? Sí. Si la Biblia me dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, y yo nunca leo la Biblia, sino que solamente ando cantando, orando, voy a la iglesia, ayuno, pero no nunca leo la Biblia, entonces yo no estoy andando en la ley de Jehová. ¿Se entiende? ¿Se entiende, verdad? Entonces ahí se contesta la pregunta número 2.
¿Señala este pasaje algún pecado que deba confesar? Sí, Señor. Te confieso mi pecado, mi Dios. ¿Cuál es mi pecado, Señor? Que no estoy andando en la ley de Jehová. ¿Por qué, Señor? Porque aunque voy a la iglesia Shalom, a todos los cultos, ni siquiera voy con la Biblia, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor, porque tengo un celular y paso el día chateando en WhatsApp, mirando redes sociales, hablando pluma de burro, ¿verdad? En Facebook. Pero, Señor, no tome tiempo para descargar la Biblia y aprenderme el Salmo 19:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Señor, perdóname, confieso mi pecado y me aparto. ¿Qué significa, hermano Josué? Que usted va a agarrar ahora mismo la Biblia y después que usted hizo esa oración, usted va a descargar en su celular la Biblia para si viene del trabajo y no anda con la Biblia, no tener excusa de que no leyó la Biblia en el culto porque no tenía Biblia, sino que la descargó en su celular y ahora tiene la Biblia disponible para leerla en su tiempo libre de trabajo. Hermano, eso es confesar el pecado y apartarse. ¿Alguno de ustedes había pensado que no era pecado no leer la Biblia? ¿Verdad que no? Yo nunca lo pensaba. Hasta que un hermano me agarró, me dijo, hermano, pues usted nunca trae la Biblia a la iglesia. Ay, es que yo vengo de la universidad, ay, es que yo vengo de trabajar y nunca... Mentira, hermano. Yo no me llevaba la Biblia para la universidad porque me daba vergüenza que me vean con una Biblia enganchada. Me daba vergüenza. Y eso era pecado, amado. Así que, yendo a la pregunta 3, ¿hallo algún error que debo evitar? Por supuesto que sí. Miren qué belleza él lee la Biblia, como en el orden que va. ¿Cuál es el error que debo evitar? No andar en la ley de Jehová. El error que yo debo evitar es ese, no dejar de leer la Biblia. Porque el versículo 2 dice, el versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así que, ¿qué error yo debo evitar? Hacer lo contrario, dejar la Biblia en mi casa, nunca leerla, y si no la leo, no ando en los caminos. Así que aprendimos algo nuevo hoy, ¿verdad, Josué? Está gozando, Josué, ahí. Aprendimos algo nuevo hoy. ¿Qué aprendimos hoy? Que necesitamos leer la Biblia diariamente. Que necesitamos andar en la ley de Jehová, porque si no lo hacemos, estamos pecando, amados hermanos. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que un pecado es robar, matar a alguien, engañar a mi esposa con otra mujer, y de esas tres cosas nos cuidamos, pero no nos cuidamos de hablar mentira, no nos cuidamos de no leer la Biblia, no nos cuidamos de otras cosas que también son pecados delante de Dios, pero nosotros como humanos siempre ponemos los pecados grandes y los pecados que son consentidos, que no son importantes. Y pecado es pecado. Ante Dios son todos del mismo tamaño. Obviamente las consecuencias son diferentes. ¿Ok? Amén. Número 4. ¿Presenta este pasaje algún mandamiento que debo obedecer? Por supuesto que sí. Debo andar en la ley de Jehová. Así que hoy vamos a salir con esos dos versículos memorizados, ¿verdad? Así que sí, claro que sí. ¿Presenta este pasaje algún mandamiento que debo obedecer? Por supuesto. La última parte del versículo 1. Debo andar en la ley de Jehová. Siguiente pregunta. ¿Contiene este pasaje alguna promesa que debo hacer mía por la fe? Claro que sí. Versículo 2. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. ¿Qué es guardar el testimonio de la palabra, hermano? Memorizarla en la mente. Eso es guardar sus testimonios, es guardarlo en el corazón. Que cuando yo lea ese versículo, yo trate de memorizar ese versículo, porque cuando venga alguien a decirme que no es importante leer la Biblia, yo voy a resistir ese pensamiento y voy a resistir ese hermano diciéndole, bienaventurado, dice la Biblia en el Salmo 119:2, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Así que lo que usted me está diciendo que no es importante leer la Biblia, mire, eso es un error, pero tiene que tenerlo ahí. Si no lo tiene ahí, ¿cómo usted puede debatir eso? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Oseas? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel cayó en la esclavitud?
Porque si usted lee el Antiguo Testamento, desde Josué para adelante, el pueblo siempre fue terco, terco. La palabra de Jesús, el Señor decía, no adoren ídolos. Y ellos levantaban altares de ídolos y lo adoraban. ¿Qué significa eso? Que no andaban en la ley de Jehová. Y por eso el no andar en la ley de Jehová fue su ruina. ¿Por qué las iglesias hoy se dividen y hay 200,000 iglesias? Porque no andan en la ley de Jehová y cada quien hace su propia doctrina, crea su propio Dios a su imagen y lo sigue. Y se lleva con ellos, nunca se van solos, se llevan con ellos un grupito. Así que eso es peligroso, amado hermano. Tenemos que andar en la ley de Jehová. Por último, consigna este pasaje alguna oración que yo pueda hacer. Ya la oración la hicimos, ¿verdad? Dijimos, Señor, no estaba andando en tu ley, confieso mi pecado, perdóname. Eso es una oración. Entonces, esos pasos que están en su pantalla son sumamente importantes y es bueno que usted lo anote, están en su libro y usted comience a partir de hoy, cuando le toque leer el capítulo que le corresponde hoy, usted pueda tomar un tiempito y seguir esos 7 pasos que tenemos ahí. Buscar la forma de encontrar algún ejemplo que deba seguir en el pasaje. Verificar que ese pasaje lo lleve, lo guíe a usted a algún pecado que deba confesar. Que ese pasaje lo lleve a algún error que deba evitar. Que ese pasaje le guíe a usted a algún mandato que deba obedecer. Que ese pasaje le permita a usted atesorar alguna promesa que usted pueda hacer suya. Y que ese pasaje le guíe a alguna oración que usted deba hacer. Amado, eso se llama leer la palabra de Dios cuidadosamente, como dice el punto 1. Lectura cuidadosa. Vamos a pasar al segundo punto. Recuerden que era 3. El primero era lectura cuidadosa. El segundo, aprendizaje diligente. Debe ser diligente en el aprendizaje de los pasajes bíblicos escogidos? Salmo 119:11. ¿Qué dice el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ven ustedes la importancia de estudiar la Biblia? ¿Usted quiere evitar el pecado? La única manera es conociendo la Biblia, porque la palabra de Dios es que le dice lo que usted no debe hacer. Así que si usted conoce la palabra, usted sabe lo que no debe hacer. Debemos aprender de memoria la palabra de Dios. Mire, por cuestión de tiempo no vamos a leer esos pasajes que puse ahí en rojo. Pero esos pasajes hablan de la tentación de Jesús en el desierto. ¿Recuerdan lo que han leído ese pasaje? Dice que Satanás llevó al Señor en el espíritu al desierto y lo tentaba. ¿Con qué Satanás tentaba a Dios? Con la misma palabra escrita, amado hermano. ¿Con qué usted cree que el diablo lo va a tentar a usted? Con todo lo que usted sea agradable a sus ojos. ¿Cómo usted va a repeler los ataques del diablo? Memorizando las escrituras, porque esa escritura usted la va a usar en contra de Satanás. Cuando Satanás tentó a Jesús, en Mateo capítulo 4, el diablo usó, el Señor lo reprenda, usó la misma palabra. Mira lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino el tentador, el versículo 3, y le dice, si eres hijo de Dios, Jesús tenía hambre, recuerde, tenía 40 días sin comer y beber nada. Así que el diablo vino, conociendo que Jesús tenía hambre, le dice, si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pregunta para ustedes, ¿no tenía el Señor el poder de convertir esa piedra en pan? Claro que sí. Jesús podía hacer un manjar con toda esa piedra, podía agarrar la piedra y él mismito que parezcan pan y comérselo. Pero ¿qué le dijo Jesús? Escrito está. No le dijo, mira, yo creo, yo entiendo. Bueno, a mi punto de vista, no fue eso lo que le dijo. Él le dijo, escrito está. Versículo Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba mencionando lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Entonces es necesario, amados hermanos, que conozcamos las escrituras para cuando el diablo nos tiente, nosotros poder resistirle por la palabra de Dios. Ahora vayamos al versículo 7 del mismo capítulo 4 de Mateo. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 10, Jesús entonces le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús resistió al diablo con la palabra. Por eso, amados hermanos, es importantísimo, indispensable que nosotros memoricemos la palabra de Dios. No solamente leamos muchos capítulos, no, sino que apliquemos los 7 pasos que vimos más atrás. Amén. Decide aprender un texto bíblico cada semana. Recuerden que siempre le hablo de eso. Le dije en una ocasión a ustedes que al año, si memorizamos un versículo bíblico semanal, al año habremos aprendido 52 versículos bíblicos. Míralo aquí como el libro me apoyó, gracias a Dios. Y será de provecho en su vida espiritual. Usted va a madurar en la palabra de Dios. Y en tercer y último lugar, debemos meditar frecuentemente en lo que ha leído y aprendido. Recuerden Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Ay, ay, ay. Todavía no se lo ha aprendido ese versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para ser conforme a todo lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que todo le salga bien en el nombre de Cristo? Debes meditar frecuentemente en lo que has leído y has aprendido. La meditación va ligada a la obediencia. La meditación de la palabra va ligada con la obediencia. Así que repasando lo que vimos, debemos que, amados hermanos, leer la Biblia con cuidado, número 1. Número 2, sé diligente en aprender versículos de memoria. Número 3, medita frecuentemente en lo aprendido. Y número 4, obedece lo que has aprendido. Y todo esto se va a traducir ¿en qué? En crecimiento en la vida espiritual. Si seguimos estos 3 pasos con todo lo que vimos ahí, le garantizo en el nombre de Cristo que en diciembre 31 nosotros tendremos cada uno un testimonio viviente que dar de cuánto para la gloria de Dios hemos crecido en el conocimiento de la palabra este año. Yo tengo la certeza, mis amados hermanos, que este año nosotros vamos a ser cristianos diferentes, con un crecimiento espiritual diferente, sin precedente en nuestra vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Henry lo dice. No, porque su palabra testifica de eso. Amén, mis amados hermanos. Los micrófonos están abiertos para que hagan sus preguntas y hagan sus comentarios. Amén. Así que, preguntas, Iván. Muy buena la lección, muy buena. He aprendido mucho. Gloria al Señor por eso. ¿Qué más? ¿Algún comentario? Anthony, Sara, Briana, Josué, Sandra, Smarling. ¿Todo Sí, sí, claro? amén, hermano. Sí, no, amén. Amen. No, como dice Iván, es muy, muy bueno, muy lindo cómo el Señor nos habla a través de usted. Y en realidad pude responder muchas preguntas que tenía, muchas dudas, y es lindo porque la forma en cómo da a conocer Dios a nosotros y nos da la sabiduría de entender su palabra y solamente darle las gracias a usted y a Dios que habla a través de usted. Muy Gloria a buena Dios. lección. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.
La gloria para Cristo, amén, que nos permite, ¿verdad? Poder estudiar la palabra del Señor y aprender. Amén, amados hermanos, que es lo más importante, poder nosotros cada día ir aprendiendo de las maravillas, amén, de la ley del Señor. Así que damos gracias a Dios por eso. Briana, ¿algún comentario, Briana? ¿Aprendiste algo nuevo hoy? Coméntanoslo, Briana, brevemente, ¿qué aprendiste? Yo aprendí. Espera, tentación. Yo no sabía que fue un pecado no leer la Biblia muy frecuente. Yo no sabía. Sí, yo no sabía eso. Yo sé Gloria a que Dios. sí. Y también yo no sabía um, que después, si tú le pides al Señor perdón, después de hacer un pecado te perdona. Y que tú puedes sentir culpa, pero Él te perdona. Yo no sabía eso, yo pensé que Amén. tomaba tiempo. Amén. Gloria a Dios. Me alegra tanto escuchar esos comentarios, de verdad, porque eso significa que estamos aprendiendo, amado, y es lo que queremos aquí. A veces nosotros vamos a la iglesia y creemos que por ir a la iglesia ya tenemos el cielo ganado, ¿verdad? Y que por ir a la iglesia con nuestros padres, por ejemplo, el caso tuyo, Brianna y Sara, van a la iglesia con su mamá y quizás piensan, ay, ya yo soy salva porque voy con mi mamá y mi mamá es una gran sierva de Dios. Pero la realidad es, Brianna y Sara y cada uno de los que estamos aquí, que cada uno de nosotros tiene el compromiso de buscar a Dios individualmente y la única forma de nosotros aprender más de su palabra es a través del estudio. Amén, Iván. Como Iván levanta su Biblia ahí, ¿verdad, Iván? Entonces, Ujú. de verdad le invito, mis amados hermanos. Nosotros tenemos 24 horas del día. Yo sé que trabajamos mucho los adultos, los jóvenes también. Aquí son estudiosos, salen tarde de la escuela, a veces están cansados. Pero yo les exhorto, les invito a que tengan tiempo para orar. Briana, Sara, Josué, Iván, Smarling. ah, por ahí tengo a este niño también, a Anthony. Saquen tiempo antes de dormir para ir delante de Dios y pedirle perdón. Quizás ustedes creen que no han pecado en el día, pero mire, yo les garantizo que algo ustedes que en algo han pecado. Quizá no han dicho una mentira, pero quizá vieron un video que no debieron ver, alguna foto mal puesta que no debieron mirar, alguna conversación inadecuada en su celular que no debieron tener, ¿verdad? Y que ustedes entienden que Dios le está reprendiendo por eso. Así que vayan a Cristo, confiesen su pecado y aunque el diablo le diga que es mentira, que Dios no te ha perdonado, tienes que creer en lo que, no en lo que tú sientes en tu corazón, sino en lo que la palabra de Dios dice. Jesús dice, recuerden, primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él, no Henry, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hicimos eso, no importa que te diga fulano, ¿verdad? Si Smarling, por ejemplo, no quiso hacerle cena a Iván en una noche, y después va y le pide perdón y va y le dice a Dios, Señor, perdóname porque le falté a mi esposo por no querer hacer la cena. Y Iván viene y te dice, Smalling, Dios no te va a perdonar porque tú crees que nada más por pedirle perdón ya tú crees que eres perdonada. Dígale, sí, Dios me perdonó porque yo le pedí perdón al Señor y lo hice de corazón. Amén. Eso se llama pedir perdón y recibir el perdón de Dios. Amén. Así que sin más, amados, nos hemos pasado con 14 minutos. Perdónenme que le quité mucho tiempo hoy. Fue una lección sumamente interesante y no quería pasarla tan rápido. Amén. Sino que quería asegurarme de que todos nosotros salgamos hoy diferente y pendiente de que este estudio es sumamente importante, como todos los demás. Pero este estudio de hoy, del estudio bíblico personal, aprendemos también que no es en la iglesia que vamos a estudiar la Biblia. Porque a veces pensamos que vamos a ir a la iglesia a estudiar la Biblia. No, en la iglesia vamos a estudiar la Biblia, pero como cuerpo de Cristo, como congregación. Pero aparte de eso, cada uno de nosotros debe estudiar su Biblia en su casa diariamente. Amén. Gloria al Señor. Vamos a despedirnos si no hay más preguntas, si no hay comentarios, si no hay más ah, tiempo, ¿verdad?
vamos a despedirnos dándole gracias a Dios. Recuerden llenar su cuestionario el próximo martes. Recuerden que mañana tenemos culto a las 7:30 en la iglesia. El viernes también, no se quede, que vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y el domingo estamos en la iglesia a las 10 de la mañana con la escuela bíblica. No falte que estamos estudiando el credo de la iglesia. Estamos estudiando en lo que la iglesia Shalom cree. Y es importante que también usted conozca esa doctrina. Amén. Hermano Josué, ¿iba a decir algo? No, sí, hermano, un comentario que me se me vino a la mente ahora que, por ejemplo, a mí me ha pasado que hay palabras en la Biblia que no las entiendo, no sé su significado. Entonces yo voy y me apoyo en el diccionario y me hace entender más lo que estoy leyendo. Y ahora digo, por ejemplo, me apareció una palabra que decía tabernáculo. Entonces me voy al diccionario y el significado bíblico es donde estaba el arca de Dios, en un lugar santo, un lugar especialmente para Dios. Entonces, y me deja claro cada día más. Y no que debemos apoyarnos en el diccionario, si algo no entendemos en otra persona, preguntarle, solamente eso, y que en el diario vivir siempre se nos va a venir pasajes de la Biblia, porque a mí me ha pasado y a veces podemos, como Jesús hizo, reprendió al diablo con la palabra de Dios, y suele pasar en la vida, y cuando estás en alguna situación, se te viene a la mente una historia de la Biblia y tú dices, oh, de esta manera debo actuar. Es que es bonito, es muy bonito, y yo creo que todos lo hemos pasado alguna vez, y solamente el comentario. Amén. Muchas gracias por su comentario, mi amado hermano. Claro que sí, claro que sí. Y es la importancia de la palabra de Dios. A mí, por ejemplo, cuando enseño, me sirve mucho memorizar los pasajes de las Escrituras. Yo siempre que predico le voy a usar pasajes de las Escrituras, que en el momento adecuado el Señor te lo trae a la memoria y tú lo puedes compartir con la iglesia o con los oyentes. Amén. Así que es sumamente importante memorizar las Escrituras porque nos sirven de mucho a nosotros. Amén. Así que sin más, vamos a despedirnos dándole gracias a Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, mi Dios, por el tiempo que hemos tenido en el estudio de hoy. Bendice nuestras vidas, Señor amado, con el Evangelio. Oh Dios, tu palabra dice, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias por mostrarnos hoy, Señor amado, que en ti no solamente encontramos perdón y restauración, como vimos la semana pasada, sino que también a través de tu palabra aprendemos, Señor, que tú nos perdonas cuando pedimos perdón por nuestro pecado y cuando lo confesamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser siervos que sigan tu palabra, que mediten en ella, que la memoricen, Señor, y que sobre todo la obedezcan, la pongan por práctica. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en buscar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden que el próximo estudio Amén. es la lección número 6. Así que por favor, a partir de la página 20, de la página 31, amén, vamos a ver tu vida de oración. La página 29, tu vida de oración. Amén. Así que estudies ese pasaje y escudriñelo. Amén. Que el Señor les bendiga. Pasen feliz noche.